Buenos días para todos. Bueno, gracias a Dios que nos permite estar acá. Comenzamos este mes hablando de lo que se trata. Como dijimos la semana palabra, es la palabra clave, pero bueno, más que la palabra clave, es el concepto clave para poder entrar al cielo. Y se llama gracia, y es lo que cantamos hoy. Y ojalá que si eres nuestro invitado, pues estés muy pendiente de lo que vamos a enseñar. Y si estuviste anoche en tu grupo pequeño, espero que realmente haya sido muy desafiante hablar de la gracia. En el que estuve fue genial ver cómo Dios obra y cómo Dios nos anima a que a veces nos resistimos a lo que Él está haciendo en nuestra vida con gracia, pero nos resistimos. Entonces, cuando hablamos del término o del concepto gracia, es importante entender, como lo vimos la semana pasada, que terminamos o amplié la idea de que lo totalmente contrario a la gracia que nos muestra Dios en su palabra y que es Él, es el humanismo. Entonces, pues de eso estuvimos hablando la semana pasada. Y hoy vamos a estar hablando acerca de un concepto que se llama legalismo. Entonces, si tú eres nuestro invitado, si tú vas a ver esto por primera vez, o si tú haces parte de nuestra iglesia, pero es un término que casi no mencionamos, no usamos, no tienes ni idea, le doy gracias a Dios. Porque yo sí crecí en una iglesia legalista, y ya vamos a ampliar un poquito de qué se trata ese legalismo, pero es importante que entendamos que es algo en lo cual sale de más allá de estas cuatro paredes, o sea, puede comenzar en tu casa. Es algo que puede ser algo muy personal tuyo. Tú puedes ser legalista en cosas y te aseguro que lo eres. Entonces, quiero que por favor busques en tu Biblia el libro de Gálatas y mientras lo buscas, quiero que pensemos lo siguiente. En el libro de Gálatas, el apóstol Pablo le está escribiendo una carta. Si no tienes Biblia, levanta tu mano, con gusto te vamos a prestar una, por favor. Manténla levantada, que con eso... El libro de Gálatas es una carta que escribe el apóstol Pablo a una iglesia que él tuvo la oportunidad de comenzar cuando estuvo en la zona de Galacia, se llamaba esa zona. Y es lo que nosotros hoy en día conocemos como Turquía. ¿Okay? Entonces, los gálatas estaban en lo que hoy conocemos como Turquía, que es cero cristiano, ¿no? Es solo musulmanes hoy en día. Y lo que él les escribe es muy importante en esta carta, porque si tú tienes un amigo o un pariente, o tú en algún momento has estado con los testigos de Jehová, o con los mormones, o con los adventistas, este libro es el libro perfecto, con base en la palabra de Dios, para mostrar por qué lo que ellos dicen creer no es bíblico. ¿Okay? Más allá de que uno se enganchen con que en mi iglesia dicen, el pastor dice, no, tú no tienes que poner, tú solamente lees el libro de Gálatas y ojalá la persona te lo permita estudiar y vas a empezar a darte cuenta que uno tras otro de esas mentiras que se creen, no, pues están confrontadas con la palabra de Dios. Entonces, para esta charla, el término legalismo significa, básicamente, en palabras, lo quiero poner en palabras muy sencillas. Legalismo es cuando yo impongo mi preferencia. Piénsalo. ¿Qué tan legalista eres? Sacándolo de lo cristiano, ¿sí? Tú impones tu preferencia. Todos caemos en eso. No puedes decir que no. Desde cómo te vistes hasta cómo comes, hasta etcétera, etcétera, etcétera. O sea, tú tienes situaciones donde tú dices, yo soy así, a mí me gusta así. El único cuadriculado de esta iglesia no es el pastor. He descubierto que gracias a Dios hay muchos más cuadriculaditos. Entonces, vamos a ver el peligro que tiene el legalismo cuando lo traemos a la iglesia, ¿sí? Ese es el punto acá. La cuestión es esto, y es,
Que tú y yo tengamos preferencias es normal, hace parte de tener una vida, ¿ok? Simplemente, dijo mi amiga, la fashionista, para gustos los colores, ¿cierto? O sea, ahí están todos los colores y por eso están variados y en todas las tonalidades para que el que le gusta le sabe. Eso es algo que uno tiene, ¿cierto? Yo puedo escoger qué me gusta, cuáles son mis preferencias, qué música escucho, qué música no escucho, qué películas veo, qué películas no veo, qué libros, etcétera. Pero asimismo, cuando hacemos parte de una iglesia, sin querer, tal vez queriendo, empezamos a imponer algunas preferencias nuestras y de pronto hasta caemos en el error de decir, es que Dios dice en su palabra. Entonces ahí es importante cuando decimos Dios dice en su palabra, que si tú haces parte de nuestra iglesia y estás aprendiendo hasta ahora, tú digas, ¿y en qué parte lo dice? ¿Sí? Y si te dicen, no, en este momento no me acuerdo, ok, queda la tarea para que me digas dónde lo dice. Entonces, si estás en el libro de Gálatas, quiero que mires ahí en el capítulo 1, vamos a leer del versículo 6 al 10, ¿qué hace el legalismo? ¿Okay? Es lo que estamos leyendo. ¿Qué hace el legalismo en una iglesia? ¿Qué hacen las personas que son legalistas en una iglesia cuando quieren hacer daño o imponer su preferencia? Versículo 6. Estoy maravillado de que tan pronto se hayan alejado del que los llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. O sea, el apóstol Pablo está diciendo, no sé qué pasó. O sea, cuando ustedes entendieron de Cristo, fui muy claro. Y por eso les dice, no que haya otro evangelio, sino que hay algunos que los perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Entonces, ¿qué hacen esas personas? Él dice, mas si aún nosotros o un ángel del cielo les anuncia otro evangelio diferente del que les hemos anunciado, ¿sea qué? Anatema. Ya hemos dicho aquí qué significa esa palabra. ¿Se acuerdan? ¿Qué es anatema? Es más, debe estar en sus Biblias ahí. ¿Qué dice? ¿Tiene la referencia? Anatema. Maldito. Maldito el que enseña un evangelio diferente. Entonces, si te das cuenta, aquí nada más, en este versículo 8, ya comienza, si tú tienes un amigo mormón o un familiar mormón o tú fuiste a los mormones, eso es lo que ellos dicen. El ángel Moroni le dio esta palabra a Joseph Smith. ¿Sí? Ahí ya están mal. Y lo dice aquí en la palabra de Dios. Si nosotros o un ángel enseña un evangelio diferente, sea maldito. Versículo 9. Como antes hemos dicho, también ahora se lo repito. Si alguno les predica diferente evangelio del que han recibido, sea maldito. Ahora, date cuenta lo que él está escribiendo, los términos que está usando y por eso la importancia del versículo 10. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres o a las personas, no sería siervo de Cristo. Entonces, ¿qué es lo primero que hace el legalismo en una iglesia? Tuerce la verdad de la palabra de Dios. ¿Okay? ¿Qué es lo que hace el legalismo en una religión? ¿Sí? Las religiones existen porque la religión ha torcido la verdad de la palabra de Dios. ¿Okay? Entonces, por eso seguir a Jesús, creer en Jesús, ser siervo de Jesús no tiene nada que ver con religión. Tiene que ver todo con conocer la verdad. Y Él nos dice que Él es la verdad. Entonces se trata de conocerlo a Él también por medio de su palabra. Pero lo que los legalistas estaban haciendo en esta iglesia de Galacia es que estaban torciendo la verdad del evangelio. El evangelio es por gracia. Pero lo que hicieron el legalismo y los legalistas es que dijeron, sí, está bien, Cristo vino a salvarnos, Cristo vino a dar este regalo, pero a Cristo le tenemos que sumar obras.
Por eso son legalistas, porque lo que hacían específicamente en esta iglesia de Galacia y en la iglesia de Éfeso y en Filipenses y en Colosenses, en Romanos, en todo el Nuevo Testamento, es que después de que llegó el apóstol Pablo a predicar el evangelio de Jesús, de la gracia, de la salvación, solo por gracia, no porque no lo merezco, porque no merezco la salvación. Después llegaron personas que eran de trasfondo judío y decían, sí, pero es Cristo más, en ese caso de ellos, guardar el sábado. Ok, ¿te das cuenta? Si hablas con un adventista o si tienes un familiar adventista, te van a decir, es el sábado. Y en el caso de ellos era Cristo más, como los judíos, no comer cerdo. Tú lo ves con los adventistas, con los testigos, con los mormones. No tomes café, no comas cerdo, no, etcétera. ¿Sí? Tú has tenido algún familiar o algún amigo. Entonces a ti te dicen, es Cristo más el sábado. Cristo más no comer cerdo. Cristo más no tomar café. Imagínense si vienen acá. Les va a dar algo cuando nos vean que llenamos y llenamos esa cafetera. Cristo más, en el caso de los que querían judaizar, era circuncidarse. Entonces, de eso se trata lo que el apóstol Pablo está enseñando aquí. Es el legalismo en una iglesia, es cuando enseñamos desde aquí, desde el frente, o cuando tú tienes la oportunidad de enseñarle a una persona que es Cristo más algo que yo hago. Por ejemplo, en la iglesia en la que yo crecí, hasta que tuve 21, 22 años más o menos, que hubo un cambio, gracias a Dios, un giro de 180 grados, sí, hace mucho tiempo. O sea, Moisés nos acababa de dar la ley, y ahí era Cristo más, miren esto, pónganle cuidado todos, Cristo más no ir a cine. Y ustedes por WhatsApp, la película, vamos a ir, que nos vemos en tal lado. Era así, en la iglesia en la que yo crecí, algunos que están aquí que también han estado en los caminos del Señor junto conmigo mucho rato, era así. Era sencillo, era ir a cine es pecado, punto. O sea, ¿dónde lo dice en la Biblia? No cuestione. Y pues uno crecía diciendo, bueno, no podemos ir a cine, entre comillas, ¿no? Porque uno se volaba, pero éramos rebeldes, rebeldes, malísimos, íbamos a cine. Esta es la base de la gran mayoría de ustedes viniendo de una tradición católica, ¿sí? Te enseñan de Cristo, pero luego luego tienes que hacer el bautismo, la primera comunión, la confirmación, obras. Entonces, por eso lo que el apóstol Pablo está confrontando aquí en el libro de Gálatas es tan importante. Porque en el momento en que es Cristo más algo que tú hagas, deja de ser el evangelio de la gracia. No es gracia. Si tú dices, es Cristo más ser buena gente, ya no es Cristo. Porque tú estás poniendo tu énfasis en tu logro humano. ¿Sí? Cristo más ser buen papá, ser buena mamá. No es de esa forma. Es solo Cristo. Solo lo que Él obra en mí. Solo el cambio que Él produce en mí. Solamente entender la gracia de Él sobre mí es lo que me va a llevar a mí a decir, no se trata de mí. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Entonces, no es Cristo más corbatas. No. O decirle a las mujeres, si no traes velo, las mujeres casadas, es porque tú no te estás sujetando a tu marido. Vendrían con el velo.
pero igual no se sujetaría, ¿cierto? Entonces, la gracia nos enseña que no hay nada que yo pueda dar, que yo pueda ganar o que yo pueda pagar para obtener la gracia de Dios en mi vida. Si nosotros te enseñamos aquí que es, ven a Cristo y deja de tomar o deja de fumar, te estamos enseñando que estás haciendo una transacción. Esas son situaciones que tienen que suceder porque hay un cambio de adentro hacia afuera, ¿sí? Y tú te puedes sentar con personas en un grupo pequeño que te dicen, yo todavía lucho con fumarme un cigarrillo. Y tal vez hay gente que va a decir, y hay otros que van a decir, yo te entiendo. Pero eso es lo que tiene que entender, lo que debemos ver de la gracia. No es nada que yo pueda agregarle a lo que Cristo ha hecho. Entonces, por eso lo acabamos de cantar y por eso lo dijimos la semana pasada y es lo que debemos recordar. Porque por gracia, o sea, un regalo no merecido, ustedes han sido salvados por medio de la fe. No de la fe que tú dices creer o tener, sino de la fe que Dios pone en ti, que es muy diferente. Y esto no procede de ustedes, sino que es un regalo de Dios. Versículo 9 de Efesios 2. No por obras. Para que no haya nadie en el cielo que diga, a Dios no le tocó tan duro conmigo. ¿Sí? El único que se debe llevar la gloria es Dios. El único, tú te imaginas uno sentado en un grupo pequeño diciendo, no, pues cuando Dios puso a Libby en mi vida y Libby me cambió y Libby me enseñó y Libby me mostró. Yo creo que si Libby está ahí te va a tener que decir, no, espera un momentico, no fui yo, fue Jesús, fue su palabra. Ella no es la salvadora, ni ninguno de nosotros lo es, de nadie. Somos instrumentos, eso es diferente. Luego en el versículo 10 nos dice, para andar en las obras que Dios ha creado que andemos. Pero la gracia no es algo que yo pueda referenciar a que esta persona me salvó. Si no es Jesús, entonces no es por gracia. Entonces, por eso el apóstol Pablo, nada más comenzando la carta, dice en el versículo 10, ¿acaso busco ahora la aprobación de los hombres o la aprobación de Dios? Es decir, para ti que no sabes quién era el apóstol Pablo que escribe esto, este es un señor que en la religión de él, que era el judaísmo, había una sección a la que él pertenecía que se llamaban los fariseos, de donde tenemos la palabra fariseo, que es hipócrita. Y eran personas que se sabían toda la ley del Antiguo Testamento, y andaban de una forma, ¿no?, sacando pecho de que ellos lo sabían y de que ellos sí ponían en práctica todo, pero no había nada de gracia en la vida de ellos. Este mismo señor era un hombre que cuando la iglesia comenzó, él dice que entraba a las casas y arrastraba a los cristianos o a los creyentes para que fueran arrestados. Él lo hizo. En presencia de él, no sabemos si incitado por él, o también él participó, fue apedreado un hombre que se llamaba Esteban por creer y declarar que Cristo es el Señor. Entonces él dice aquí, si yo todavía buscara agradar a todas esas personas que ahora me dicen, tú nos defraudaste, entonces él dice, yo ya no sería siervo de Dios. Y aquí entra algo importante para una gran mayoría de ustedes y lo saben porque la forma... Es con lo que uno se tiene, bueno, con lo que ustedes se tienen que estrellar mucho con su familia, ¿cierto? Parte de explicarle qué ha pasado en su vida a su abuelita, a su abuelito, a su papá, a su mamá, es que en el concepto de ellos es, usted nos traicionó. Usted se volteó. Porque ellos vienen de una generación en la que aquí en Colombia el creyente era asociado con algo que no era de Dios, el cristiano. Por lo mismo,
porque no se adoraba a la Virgen, y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esto realmente es para ti. Porque es que tiene que haber. Y en esta iglesia hemos tenido personas en esa situación y las van a seguir habiendo. Tiene que haber el momento en que lo que tú dices cantar acá y lo que tú dices creer acá, allá afuera va a ser confrontado por esa abuelita dulce y tierna que cuando le mencionan Cristo dicen, a mí no me hablen de... Y empieza Santa María, Madre de Dios. Yo he estado ahí con personas así. Y es donde el apóstol Pablo nos dice, ¿tú todavía quieres agradar a ellos o tú me quieres agradar a mí? Si tú dices que quieres agradar al Señor Jesús, tú tienes que ser un siervo. Y un siervo dice, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Él es mi Señor, Él es mi Salvador. Yo no hice nada para merecer la salvación. Entonces lo que vemos acá es que las personas con las que él andaba antes, que eran los fariseos, ahora lo están mirando a él y están diciendo, no me parece, no lo comparto, no estoy de acuerdo. ¿Qué te pasó? ¿Te lavaron el cerebro? ¿Qué te hicieron allá? ¿Verdad? ¿Así de mal estás? Para que ahora vayas a una iglesia cristiana, en el caso de él, ahora seas dizque un enviado de Dios. Era fuerte lo que él tenía que vivir. Y es porque cuando una persona no ha experimentado la gracia de Dios, entonces aquí, anoche hablamos de eso en el grupo pequeño en el que estuve, cuando uno no ha experimentado la gracia de Dios, uno quiere ser una persona controladora. ¿Qué tan controlador eres tú? ¿Te acuerdas? Legalismo es imponer tu preferencia. Me gusta que las cosas sean así. Conmigo las cosas son así. A mí no me gusta. Control, control, control. Y eso es lo que la gracia nos tiene que mostrar. Que por naturaleza somos controladores. Queremos saber qué va a pasar. Si Dios no nos lo dice, entonces lo hacemos a nuestra manera. Eso no es vivir por gracia. Eso no es saber qué es la gracia. La gracia es que Dios te dice, ven, y de aquí para adelante no se trata de ti, se trata de mí en ti. Bueno, Dios, pero entonces, cuando yo tenga 30, ¿qué va a pasar? Cuando tenga 40, ¿qué va a pasar? Gracia. Déjate guiar por mí. Hay que aceptar el momento de Dios con gracia. Luego, capítulo 2. Ahí en Gálatas. Vamos a leer del versículo 1 al 6. Dice, después, este es el apóstol Pablo que está escribiendo esta carta. Dice, después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y esto, a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del evangelio permaneciese con ustedes. Pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. A mí, pues, los de reputación, nada nuevo, me comunicaron. ¿Qué hace una persona cuando es legalista? ¿Qué sucede en una iglesia cuando vive con legalismo? Se acusa a los demás. ¿Cómo es acusar? Ya lo vamos a ver a la luz de lo que dice acá. Pero algo que debemos entender es que lo que Dios le mostró al apóstol Pablo y también al resto de apóstoles es que esos 11 que quedaron realmente tuvieron que ver que Dios escogió a un hombre que nunca estuvo con ellos, que
probablemente no sabemos si conoció al Señor Jesús, y que ahora, después de ser perseguidor de la iglesia, ahora dice, yo soy enviado de Dios a hablar de Dios. Y toda esta gente se está rascando la cabeza diciendo, no, la primera reacción fue, eso no puede ser. Eso no puede ser verdad. Y este hombre, que es el apóstol Pablo, Dios le da la tarea de ir a todas las personas que no son de ascendencia judía. Él siendo judío. Y ya lo vamos a leer aquí, al apóstol Pedro, que es como el que más resalta, le da la tarea de ir a los que eran judíos, pero que no conocían del Señor Jesús. Hasta ahí uno diría, pues ¿cuál es la importancia de eso? Una vez más. Tú tienes aquí un hombre que es el apóstol Pablo, que viene en un trasfondo en el que yo guardo el sábado, yo no como cerdo, yo no voy a la casa de una persona que no sea judía, yo mantengo un ritualismo de pureza, de limpieza. Y para los judíos era inconcebible tener trato con los gentiles, que los llamaban los perros, que eran los no judíos. Y Dios le dice, yo quiero que tú vayas a ellos. ¿Tú te imaginas el choque? Tiene que ser algo que realmente es de Dios, hacer esta tarea. Esto no es un hombre que simplemente dijo, bueno, a mí me parece que nadie está yendo a estas pobres criaturas de Dios, yo voy a ir. Eso nunca se le hubiera ocurrido al apóstol Pablo, nunca. Dios lo puso y le dijo, quiero que vayas a esos que tú consideras perros, eso, a esos vas a ir, con esos vas a comer, a esos vas a aprender a querer, a esos vas a aprender a valorar, por esos vas a orar para salvación. Y lo tenaz es que aquí está el apóstol Pedro y Dios le dice, y yo quiero que tú vayas a los judíos. Y él piensa, bueno, chévere, entonces es Cristo más las obras. Entonces el apóstol Pedro pensó, es Cristo más seguir guardando el sábado, circuncidando a los hombres, no comer cerdo, no juntarse con ellos, no ir allá. Y también con él tuvo que tener un trato. Y aquí el apóstol Pablo en el capítulo 2 nos dice que él, a raíz del mensaje del evangelio que le dio Dios, tuvo que ir a Jerusalén, que estaba ya Pedro y el resto de apóstoles, y decir, bueno, yo quiero que ustedes realmente escuchen, esto es lo que yo enseño. A la luz de lo que ustedes vieron con el Señor Jesús, ¿está equivocado? ¿Está errado? Es más, ando con un muchacho que se llama Tito, que es griego. Él se tiene que circuncidar. Él no tiene que comer carne. Él tiene que, no. Y él dice ahí, ellos lo que le dijeron es que siguiera enseñando el evangelio que le había dado el Señor Jesús. No le dijeron que tenía que regresar a esos rudimentos de vivir en la esclavitud de la ley. Date cuenta, es lo que dice ahí en el versículo 4, si lo tienes en tu Biblia. Incluso esa cuestión surgió, esta es una nueva versión, se dice, solo a causa de algunos que se dicen cristianos, falsos cristianos en realidad, que se habían infiltrado entre nosotros. Se metieron en secreto para espiarnos y privarnos de la libertad que tenemos en Cristo Jesús, pues querían esclavizarnos y obligarnos a seguir los reglamentos judíos. E interesantemente, si nosotros no tenemos cuidado como iglesia que cree en Jesús, es fácil judaizar una iglesia. Es fácil volvernos legalistas. Es fácil venir aquí y poner una cara de apariencia, ponernos una máscara, saludarnos de cierta forma, andar con la Biblia, compartir. En esa iglesia nosotros, por eso tenemos los grupos pequeños, para que tú te quites la máscara y nos dejes conocer quién eres tú. No el domingo, cuando solamente podemos interactuar un poquito, sino quién eres tú cuando se hace una pregunta en un grupo pequeño. Porque esto es lo que el apóstol Pablo está diciendo, hay personas que en ese momento allá en la iglesia
estaban para decir, ¡ja! Sí supieron lo que enseña Pablo, ¿no? Uy, ese señor está pero mal. Era lo que estaban haciendo. Y solo estaban esperando que se fuera para decir, no, espere, lo que él dijo, lo que él enseñó, no, eso no. Es esto. Por eso era la pelea, o lo que el apóstol Pablo les está diciendo, es, esta gente se mete en encubierto para acusar, para no decir las cosas, para, digamos, torcer la palabra de Dios, que fue lo que vimos ahí. Entonces, ¿qué hace en una iglesia cuando se reduce? Querían esclavizarnos y obligarnos a seguir los reglamentos judíos. ¿Cómo se ve eso en una iglesia? Te lo voy a poner sencillo. Tú como creyente puedes ser el creyente de la lista de los 20,000, no. Y tú piensas que está bien. Y yo no te estoy diciendo que en esa lista las cosas que tú dices que un creyente no debería hacer no están bien. Es más, ni siquiera te voy a decir si a la luz de la palabra de Dios no se pueden justificar. Se pueden. Pero el problema es, como lo dijimos, que es cuando yo impongo mi preferencia. Entonces, entre comillas, vamos a decir que tú en la vida cristiana tienes el derecho de creer, de tener tus preferencias, pero tú no tienes el derecho de imponerle a otra persona tus preferencias. ¿Sí? Vuelvo y te digo. Imagínate, si en la iglesia en la que yo crecí ir a cine era pecado, tú te puedes imaginar de ahí para arriba y de ahí para abajo, ¿cuántas cosas más se consideraban pecado? Fuerte. Y nosotros como iglesia no estamos exentos de esto. No estamos exentos de pensar y decir, no, pues como yo veo que ellos son relajados y como que no. Yo pienso que ahí empieza el problema. Si tú no preguntas, ven, ¿por qué no hacen esto? ¿Por qué sí hacen esto? ¿Por qué enseñan esto? ¿Por qué lo enseñan de esta forma? Pero ser una persona que la vida cristiana está más llena de no, realmente no muestra gracia. ¿Sí? Y eso abre la puerta, como dije, que lo vamos a estar viendo de hoy en 15 días, si Dios lo permite, para que uno diga, pues entonces, ¿rico? Álvaro, ¿qué piensas de los tatuajes? ¿Te digo qué pienso? ¿En serio? Te voy a decir lo que pienso. Yo, ¿ok? Esto va a quedar grabado. Yo pienso que yo no me haría un tatuaje. Yo pienso que no son pecado. Es más, yo leo en el libro de Apocalipsis que me da una referencia y dice que el Señor Jesús tiene escrito en su muslo que Él es ¿qué? Rey de reyes y Señor de señores. ¿Eso será un tatuaje? No sé. Pero de ahí a que yo te diga, uy, no, Pepito, terrible, te has caído de la gracia, ¿cómo te pudiste hacer ese tatuaje? Pero Álvaro es cristiano, dice algo de... No, terrible. No, yo no voy a reaccionar así. Ahora, el problema del legalismo de Álvaro es que se cree tan chévere que porque no condena un tatuaje, pero yo te aseguro, tengo otras áreas en mi vida en las que sé que soy legalista. ¿Sí? Por ejemplo, la alabanza. Hay ciertos ritmos que yo diría, aquí no los vamos, mientras yo viva, no vamos a cantar con esos ritmos. Pero hace parte de mi legalismo, ¿me hago entender? Mi preferencia. Y yo digo, no. Y de pronto alguien dice, bueno, entonces esperemos que Álvaro se muera y va para cantar tal canción. Pero, ¿ves? Es decir, yo tengo derecho a tener mis preferencias, pero yo no tengo el derecho a imponérselas a nadie más. Entonces, para mis amigos adolescentes que están en la casa con los papás, dicen, Álvaro dijo, no, entonces yo te voy a decir a ti, mientras tú vivas en esa casa
con la autoridad de tus papás o de tu papá o de tu mamá. Ellos son la autoridad. Y ellos que ahora habían nacido de nuevo en Jesús. Pedro comía con los gentiles, con los perros, con los indeseables. Pero después de que vinieron estos de ascendencia judía, se retraía y se apartaba porque tenía ¿qué? Miedo de los de la circuncisión. El punto es ese. Cuando lo que tú vas a hacer, sabes que lo vas a hacer, pero es que no se enteren. Y tú le dices a tus, voy a hacer esto, pero no, que no se enteren en la iglesia, que no se enteren en el grupo pequeño. Eso es obrar por miedo. El pecado te está acusando. Si no eres libre de decir, sí, lo hice, ¿y qué? Bueno, ahí ya tenemos problemas. Versículo 13. El problema es este. En su simulación, o sea, en lo que estaba haciendo el apóstol Pedro, dice, participaban también los otros judíos, de tal manera que aun Bernabé, o sea, este era un pan de Dios, este era un señor que el mismo nombre era, dice, aun Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Ya el apóstol Pablo pasó de decir, lo hicieron por temor es un hipócrita. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, ¿qué hice? Le escribí una carta a ustedes para que lo boleteen en la iglesia, ¿cierto? Les dije, hermanos, vamos a orar por Pedro porque está mal. Mire, él está haciendo esto. ¿Qué dice que hizo el apóstol Pablo? Le dije a Pedro delante de todos, si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judíos? ¿Entiendes lo que está pasando acá? Este tipo no andaba con medias aguas, con medias tintas, es que es el apóstol Pedro. ¿Quién se atreve a decirle algo al apóstol Pedro? Él lo confrontó. Y eso es importante. El legalismo nos invita y nos jala a ser hipócritas. Mira, no me lo estoy inventando yo. Es lo que dice en Santiago, ¿cierto? Al que sabe hacer, ¿qué? Lo bueno. Y no lo hace, le es pecado. Es así de sencillo. No es que Álvaro es exagerado, es que en esa iglesia ahora dicen esto, es que nos enseñaron. No, es lo que dice ahí. Cuando tú escoges, lo voy a hacer calladito, taimadito, eso cuando uno le cuenta las cosas a la gente, mire los problemas con los que uno se mete, tú estás obrando hipócritamente. Eso es ser legalista. Es obrar hipócritamente. Es saberlo y decir, pero es que hoy no es domingo, hoy esto no aplica acá. ¿No aplica? ¿Porque no es domingo? Entonces, date cuenta. El apóstol Pablo le está mostrando al apóstol Pedro que en algún momento él dijo, listo, yo quiero mostrar gracia y come con estas personas, pero cuando vio que venían otros que de pronto le iban a decir, pero Pedro, ¿qué estás haciendo? Ahí se apartó. Entonces, lo tenaz de nuestra hipocresía, como lo vemos acá, es que nos dice, es cuando jala a otros. Cuando yo involucro a otro pero callado. Pero eso es ser hipócrita. Y tú lo tienes que sacar de estas puertas. Y lo tienes que llevar a espacios en tu trabajo, en tu vida, en tu forma con otras personas, donde tú sabes que obras de ciertas formas y que estás diciendo, pero que ellos no se enteren. ¿Por qué no quieres que se enteren? ¿Qué problema te puede traer? Yo sé el problema que te puede traer. Que te toca sacar carácter que no tienes. Porque si va a haber alguien que te va a decir, ven, ¿tú por qué hiciste eso?
No. Con los hombres acabamos de terminar una clase durante estos últimos 5 meses. Basta ya de excusas. Y es lo primero que viene a nosotros. Por eso él dijo lo que dijo en el versículo 10. ¿Busco la aprobación de los hombres o la de Dios? Si yo buscase caer bien, no tener que hacer esas cosas, lo que el apóstol Pablo está diciendo es, no me hubiera incomodado haciendo lo que hice con el apóstol Pedro. ¿Qué problema tan grande? Pero porque amo a Dios, porque el Señor Jesús es mi Señor, porque amo la iglesia, no puedo permitir que la hipocresía de Él se jale a otras personas. Y eso en esta iglesia lo hemos confrontado. Y eso lo hemos hecho. Y puede ser la persona que sea y la función que tenga. Nos ha tocado decir, qué pena, pero así no. En esas condiciones no puedes servir. Bajo esos parámetros eres mal testimonio para otras personas. Y lo típico de una persona cuando es legalista, cuando obra por hipocresía, cuando está viviendo para el ojo, para que le den la felicitación, es que se molesta y se va. Y se va diciendo cosas de aquí, allá me hicieron, allá me dijeron, allá me trajeron. Álvaro sigue siendo una porquería. Esa iglesia, pobrecitos. Pero cuando tú realmente amas al Señor Jesús y cuando tú amas esta iglesia, tú te vas a quedar a dar la cara. Y gracias a Dios por las personas que han pasado por procesos que ha sido difícil confrontar, pero que se quedaron y dijeron, ¿qué es lo que debo hacer? Por eso el apóstol Pablo está diciendo, si yo todavía buscase agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Porque en el fariseísmo lo que yo quería era eso, que la gente dijera, uy, Saulo se llamaba, ¿cierto? Tremendo Saulo. Silencio porque llegó Saulo. Lo que él diga, mejor dicho, es lo último. Y él dice, a mí ya no me interesa vivir de hipocresías, de apariencias, sin gracia. Yo quiero mostrar la gracia de Dios en mi vida. Entonces, quiero concluir con algo que dijo el apóstol Pablo. Él escribe a esta iglesia en Corinto, que es una iglesia carnal, ¿sí? ¿Qué significa? Que es una iglesia que estaba dividida. Comenzando en el capítulo 1 de esa carta que él les escribe, les dice, ¿cómo es posible que ustedes saquen pecho y digan, unos somos de Pedro, otros somos de Apolos, otros somos de Pablo y los más cristianos eran de Cristo? Y él dice, ustedes están divididos. Y les empieza por medio de esa carta a mostrar lo mal que están como iglesia y lo carnales que son. Eso es lo que hace la gente afuera. Y tú lo sabes en tu trabajo, ¿cierto? ¿Estás con ellos o con nosotros? ¿Y por qué tienes que tomar un lugar? ¿Por quedar bien? Si tomaras el lugar objetivo que te pide la palabra de Dios, tal vez armarías un tercer grupo. Pero aquí el apóstol Pablo dice, yo soy el más pequeño de los apóstoles. O sea, él lo reconoce, él dice, sí, yo sé, yo no anduve 3 años con Jesús. Yo no soy el apóstol que estaba pescando y que Jesús le dijo, deja las redes y sígueme. Yo no soy el que estaba ahí cobrando impuestos y Cristo le dijo, sígueme. Está bien, soy el más pequeño, ¿cierto? Es más, en otra parte él dice, a mí me escogió como un abortivo, o sea, como lo que ya quedaba por allá que no servía para nada. Y él dice, yo soy el más pequeño de los apóstoles y no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía a la iglesia de Dios. Es decir, él tiene claro, yo sé que yo tengo cola, yo sé que yo tengo un pasado, yo sé quién era, yo sé lo que hacía, yo sé cómo vivía, yo sé a qué le apuntaba. Yo tengo un antes y un después con Dios. Por eso él dice,
Pero, a pesar de mi pasado, a pesar de mi cola, por la gracia de Dios, soy lo que soy. ¿Tú podrías decir eso hoy? Si tú has nacido de nuevo en Jesús, tú lo tienes que decir. Por la gracia de Dios, ya no soy esa persona. Lo que soy ahora en Cristo es una nueva criatura, una nueva persona, por su gracia. Su gracia no ha sido en vano para conmigo. Y pues esto tiene que ver porque le estaban diciendo, ellos sí son apóstoles, usted no. Y él dice, antes he trabajado más que todos ellos. Pero no yo, sino la gracia de Dios en mí o conmigo. Te invito a ponerte en pie y quiero que leas esa primera frase. Por la gracia de Dios soy lo que soy. ¿Sabes qué significa eso? Si hay algo bueno en mí, es por gracia. Si hay un cambio en mí, es por gracia. Si ahora pienso que soy buena gente, no es por mí, es por la gracia de Jesús en mí. Entonces, si tú eres de nuestra iglesia, si tú has nacido de nuevo, esto es lo que te sostiene a ti en la vida diaria. No que te digan, ay, tan lindo, tan linda, porque siempre has sido el lindo y la linda. La gente necesita ver la gracia de Dios en ti. Ver cómo manejas la libertad de Cristo en tu vida diaria. ¿Sí te das cuenta? Por la gracia de Dios, yo no busco la aprobación de las personas. ¿Qué tanto tú buscas la aprobación de las personas? Y tú dices, pero es que es mi jefe. Sí, pero no es Dios. ¿O sí? Si tu jefe es Dios, bueno. Si Él te dice, párate en esta cuchilla y hasta que se te abran los dedos, hazlo. Tu jefe no es Dios. Tu trabajo no es Dios. Tu esposa no es Dios. Tus hijos no es Dios. Tu casa no es Dios. El carro no es Dios. La plata no es Dios. Esta iglesia no es Dios. Pero Dios te llama a ti a que vivas tu libertad sin dejarte presionar por los demás. Y a que tú escojas no vivir en esclavitud, sino vivir en esa libertad espiritual. Y vivirlo con la misma firmeza que vemos que el apóstol Pablo lo hace. ¿Sabes? Esto tiene dos monedas. Una es que lo que queremos nosotros en esta iglesia a través de una ruta de crecimiento es que tú empieces a tener carácter de Cristo en ti. Y que cuando tú escuches algo acá, no importa de la persona que sea, tú puedas llamar a esa persona aparte y decir, ven, ¿por qué dijiste eso? Eso no es lo que yo he escuchado acá. Eso no es lo que dice la palabra de Dios. Pero, asimismo, implica que si tú tienes que reconocer y decir, me equivoqué, tengas la gracia para hacerlo. No la gallardía ni la caballerosidad, no, eso no aquí, eso no. La gracia, porque es poder ir con gracia y decir, me equivoqué. Y adivina dónde empieza eso. En la casa. Me equivoqué. Me gusta tener la razón, pero me equivoqué. Por la gracia de Dios soy lo que soy y su gracia no ha sido vano en mí. Ojalá que esa sea la gracia que te sostiene a ti día a día. Señor Jesús, gracias por tu palabra hoy. Gracias por esta carta escrita a los Gálatas y gracias porque es tan real para nosotros, Señor. Gracias porque al salir de este lugar somos animados por ti a dar de lo que hemos recibido. Hemos recibido gracia, debemos dar gracia. Y es en especial con las personas difíciles. Y esos éramos nosotros, difíciles de amar. Gracias por tu gracia.
Gracias, yo te lo digo, porque tu gracia me permite estar en pie acá, por tu gracia, Señor. Ruego por nuestra iglesia que podamos vivir en gracia. Y ruego, Señor, por nuestros invitados y por los que van a ver esta charla, para que tu palabra y tu Espíritu Santo los inquietes para que puedan preguntar y entender. Necesito esa gracia. Quiero vivir en gracia. Quiero ser libre en la gracia. En tu precioso nombre, Señor Jesús. Amén.